¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo esta entrevista a fondo. Hoy vamos a tratar el tema social desde el punto de vista de nuestra región. Usted nos podrá ver y también ser parte de este programa a través de la señal 9 de BTR en Valparaíso, Marga y Quillota, señal 15 en las provincias de San Felipe y Los Andes y señal 76 en San Antonio. Y es importante que esté atento porque vamos a conversar con quien es el Seremi de Desarrollo Social en nuestra región, don Tomás Ochoa. ¿Cómo está, Seremi? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bernardo. Gracias al canal Quinta Edición por invitarnos a conversar sobre temas que son de interés de la región y sobre todo para las personas más vulnerables, y poder comentar un poco estos cambios de la política social que ha impulsado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y esta política social significa seguir trabajando, porque al parecer no hay vacaciones, Seremi. No, tuvimos un pequeño break de 4 días ahora durante la primera semana de enero, pero seguimos trabajando intensamente, planificando lo que va a ser el año 2012 y implementando importantes políticas que vienen durante este año. Un poco el sello que quiso imprimir el presidente cuando asumió, que dijo que aquí iban a tener que trabajar en el gobierno las 24 horas y los 365 días de este año, 66 porque recordemos que es bisiesto, sí. El 2012. Bueno, así ha sido, pero ha sido muy apasionante, muy entretenido. La verdad que nos ha tocado vivir un cambio de ministerio, nos ha tocado implementar políticas nuevas, cambios de vista y cosas que vamos a conversar durante la entrevista, que yo sé que son temas que llevaban años esperando y que nosotros hemos impulsado, y ya en 2 años hay cambios muy significativos en lo que es la política social. Hablemos del cambio de ministerio. Hagamos un análisis de estos primeros meses, porque recordemos de que acá definitivamente se cambió al Ministerio de Desarrollo Social, que era algo bastante esperado para, según se ha señalado desde el gobierno, abordar desde otra perspectiva lo que son las políticas sociales. Efectivamente, nosotros éramos un Ministerio de Planificación, ya herederos de la antigua Oficina de Planificación o de Plan, que cumplía un rol hasta antes de la creación de los gobiernos regionales, fundamentalmente enfocado a lo que era la inversión pública, la planificación regional, la planificación nacional, y en la medida que se fueron creando los gobiernos regionales, y particularmente el año 94 cuando se crearon los gobiernos regionales, parte de las facultades que tenía el Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Planificación, se les traspasa a los gobiernos regionales. Entonces era un ministerio que además se le fue agregando temas sociales, como por ejemplo el Chile Solidario, después el Chile Crece Contigo. ¿No funcionaba bien por esta doble situación? Más que no funcionaba bien, no tenía las atribuciones necesarias para poder cumplir bien la labor que se requiere hoy en una política social moderna. Lo que pasa es que cuando uno habla de política social, la política social tiene que ser capaz de adaptarse a las realidades sociales, ¿ya? Y el Ministerio de Planificación no tenía esa capacidad de, por ejemplo, coordinar a los otros ministerios que hacen política social. No tenía la capacidad instalada para poder evaluar permanentemente los programas sociales, porque las realidades sociales son muy cambiantes. Chile es muy distinto de hace 10 años atrás. Y seguíamos operando con programas que no se habían actualizado hace 8, 9, 10 años, que no estaban cumpliendo con los objetivos. Y uno de los desafíos del nuevo Ministerio de Desarrollo Social es poder evaluar, monitorear y establecer cuál es la realidad social de Chile, y en función de esa realidad social de Chile ir actualizando y mejorando toda la política social, no solamente la del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también la de los otros ministerios. Usted asumió su cargo con Felipe Katz como ministro. Sí. Tras correr los meses vino un cambio que muy pocos se entendieron, la verdad, porque sin duda que el señor Katz estaba haciendo un muy buen ministerio, era muy bien evaluado, y asumió Joaquín Lavín. De hecho, fue Joaquín Lavín quien recibió de manos del presidente la llave, ¿no es cierto?, del nuevo ministerio, de la oficina del nuevo ministerio. ¿Ha cambiado mucho esta situación, la guía del ministerio? A ver, yo me siento muy orgulloso de poder haber trabajado con Felipe Katz, que ahora tiene un cargo muy importante, que es una de las metas del gobierno, que es poder solucionar el tema de los campamentos y poder además avanzar hacia la erradicación de las aldeas que se construyeron producto del terremoto. El ministro Felipe Katz, o el exministro Felipe Katz, le imprimió una impronta al ministerio, trajo un equipo que se mantiene en un porcentaje muy importante, trabajando, un equipo muy joven, muy comprometido, que viene del mundo social y que además impulsó y fue el gestor de lo que hoy en día es el Ministerio de Desarrollo Social. Lo de los cambios de ministerio son situaciones normales de un gobierno, son facultades del presidente y a mí no me corresponde comentarlas. ¿Pero se notó el cambio de mano en ese aspecto?
Evidentemente hay un cambio más que de mano, un cambio quizás de enfoque, de cómo se enfrenta o cómo se trabaja. Con el ministro Joaquín Lavín tenemos una excelente relación. Él tiene una historia vinculada al mundo social, él trabajó en la que era Odeplano en su momento. Por tanto, más que un cambio de mano, seguimos trabajando exactamente en la misma línea. Se ha mantenido la subsecretaria Soledad Arellano, hoy día se agrega una nueva subsecretaría que es la subsecretaria Loreto Seguel. Por tanto, el equipo ha ido creciendo y se ha ido adaptando a este nuevo ministerio, y con la guía del ministro Joaquín Lavín yo sé que vamos a poder implementar importantes cambios que son necesarios para la política social. Hablemos de un tema que está en la palestra, como lo decíamos, el asunto de la ficha de protección social. ¿En qué está eso? Porque hay un proceso incluso judicial de por medio, producto de una denuncia que comenzó en San Antonio con falsificación de información. ¿Por qué se llega a esto? ¿Qué ocurre con esto? A ver, la ficha de protección social, para que nuestros televidentes me entiendan bien, es un modelo que establece como una clasificación de las personas, es un instrumento de focalización. Por tanto, lo que busca es estratificar a las personas en base a un criterio. La ficha de protección social, que se implementó a partir del año 2007, es un modelo que funciona básicamente con un concepto que se llama capacidad de generar ingresos, ¿ya? Y la capacidad de generar ingresos está básicamente asociada a lo que es el capital humano que tiene una persona, o sea, su edad, si tiene o no tiene discapacidad, sus estudios, y en el fondo se calcula en base a un estudio de mercado que se hizo el año 2006, que establece cuánto el mercado estaría dispuesto a pagar por una persona según ese capital humano que ella tiene. El problema de la ficha, o el principal problema de la ficha, es que es un modelo teórico. ¿Por qué? Porque básicamente le asigna esta capacidad de generar ingresos, pero no se hace cargo de la realidad de esa familia. Por ejemplo, no se hace cargo si hay una enfermedad catastrófica, no se hace cargo de los gastos que puede incurrir una familia por tener a hijos en la educación superior. Jeremy, perdón, pero se está en un proceso ahora de cambiar aquella información. Efectivamente, nosotros estamos cambiando la ficha de protección social hacia la nueva ficha social, ¿ya? Y el segundo gran problema de la ficha de protección social es que no validaba nada de la información. Por tanto, la información que el encuestador recibía es la información que quedaba consignada en la ficha, y lamentablemente con el paso del tiempo, lamentablemente la gente un grupo de personas importante empezó a adulterar la información para ir bajando sus puntajes para poder obtener beneficios. Acá, algo muy importante señalar: nosotros cuando cambiamos la ficha, o cuando estamos haciendo este cambio a la ficha social, no es que la ficha vaya a hacer que se pierdan beneficios, porque la ficha en sí misma no es un beneficio. De hecho, para que se pierdan beneficios, lo que tendría que ocurrir es que se disminuya la política habitacional, se disminuya el Chile Solidario, se disminuya los subsidios potables, y eso todo lo contrario, eso se va a aumentar. Lo que va a hacer la nueva ficha social es colocar esos beneficios sociales mejor focalizados. ¿Y qué significa mejor focalizado? En aquellas personas que más lo necesitan. Y hoy día, con la actual ficha de protección social, lamentablemente no lo estamos logrando, porque presenta muchos errores. Y tenemos gente que recibe beneficios sin necesitarlo, y eso necesariamente provoca que una persona que sí lo necesita quede afuera. ¿Qué cantidad de porcentaje de personas está pasando por aquello más o menos? Es difícil calcularlo. Nosotros ya empezamos a cruzar bases de datos con educación, con salud, con vivienda y una serie de otros datos. Pero nosotros ya tenemos confirmados 400 casos de subdeclaración, por ejemplo, de educación de más de 12 años, más de 10 años. ¿Que son los procesos judiciales que están Eso es lo que tenemos en marcha, que son gente que ha declarado que tiene 10 años menos de escolaridad que la que realmente el Ministerio de Educación tiene consignada. Pero tenemos, por ejemplo, en discapacidad, según la ficha de protección social, un 48% de la población discapacitada. ¿Y es así de acuerdo? No, la discapacidad en Chile no supera el 12%. Entonces, tenemos un instrumento que no tiene información validada, y por tanto, obviamente, con la actual ficha de protección social nosotros cometemos muchos errores en focalizar programas sociales. Jeremy, aunque esta región es bien especial en cuanto a estadísticas, porque generalmente estamos por sobre lo que son las medias nacionales. Pero el tema de las fichas es bien dispar, depende como las fichas las aplican las comunas, no es un instrumento, o sea, el otro problema de la ficha es que hay mucha diferencia entre una comuna y otra. Entonces tenemos comunas que la aplican bien, muy bien, y otras comunas donde efectivamente tenemos grandes problemas. ¿Quiénes fueron responsables de esta situación? Porque estamos hablando de 400 casos más o menos y una buena cantidad de millones de pesos que
que no está llegando a quienes realmente nosotros lo que queremos con la nueva ficha es empezar a fijar responsabilidades. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social tenemos una responsabilidad con la ficha y nuestra responsabilidad la estamos asumiendo cambiándola hacia la nueva ficha social, que es una ficha completamente distinta y que se hace cargo de todos los problemas que actualmente presenta la ficha. Que los municipios asuman esa responsabilidad que les corresponde también, pero también que las personas que son encuestadas también asuman esa responsabilidad. Porque en la medida que nadie es responsable de nada, esta cosa se produce de que yo puedo mentir, total, no pasa nada, yo puedo digitar algo distinto, total, no pasa nada, y yo como ministerio puedo fiscalizar, total, no pasa nada. Y eso es lo que queremos cambiar. Bueno, el proceso de la ficha, entonces, este proceso judicial con estos casos está avanzando, está en la justicia, pero ¿qué le parece que también avanza el proceso de la elaboración de la nueva ficha y ya hay manifestaciones en contra? Incluso en Santiago, ¿no es cierto?, ha habido comités de gente que está postulando a vivienda que señalan, por una parte, o piden derechamente al gobierno que anule esta nueva ficha porque dicen que a ellos no le han consultado y que están perdiendo beneficios, que no se va a poder postular a beneficios que hoy sí se puede postular con este nuevo instrumento. ¿Qué hay de eso? A ver, lo que están reclamando en Santiago es absoluta y completamente falso. Y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que hay mala intención detrás de esas protestas. ¿De qué parte quién mala intención? ¿De los vecinos? ¿Hay un movimiento político detrás? Son liderados por un concejal de Peñalolén que no me recuerdo el nombre, pero que en realidad cuando uno escucha los reclamos y uno ve la nueva ficha social se da cuenta que no saben lo que es la nueva ficha social. Primero, la nueva ficha social se ha hecho, es un trabajo muy participativo. Hicimos más de 20 diálogos ciudadanos, se les consultó a expertos, a vecinos, es decir, fue un trabajo casi un año de verificación de cómo hacer un buen instrumento de focalización. Segundo, lo que reclaman con respecto al tema habitacional es bien curioso porque la ficha de protección social, una de sus principales falencias tiene que ver con el tema habitacional, porque tener o no tener casa en la ficha de protección social da lo mismo en el puntaje. De hecho, mucha gente que sufrió los embates del tsunami y perdió toda su vivienda durante el tsunami, la fueron a reencuestar y el puntaje le subió. ¿Por qué? Porque la vivienda no da ni quita puntaje. Los grandes perjudicados de la ficha de protección social, la actual ficha, son los allegados. ¿Por qué? Porque están metidos dentro de otro núcleo familiar que puede tener un puntaje muy alto y les impide postular. La nueva ficha social se hace cargo de esos problemas. Primero, la vivienda va a dar puntaje, o sea, el que tiene vivienda y el que no tiene vivienda no van a tener el mismo puntaje. Segundo, se va a reconocer y van a tener un puntaje separado los allegados, cosa que no ocurre hoy en día. ¿Por qué? Porque los allegados son una situación que la ficha de protección social no reconoce y sí la va a reconocer la ficha social. Y segundo, y más importante, es que se va a validar toda la información. Toda la información que quede consignada en la ficha va a ser validada por vía administrativa, lo que nos va a permitir tener una base de datos de información fidedigna, lo que finalmente nos va a permitir llegar con la política social a las personas que más lo necesitan. No se va a perder ningún beneficio, se van a asignar de mejor manera. Seremi, para cerrar este tema, porque vamos a pasar a otros también de importancia, ¿qué le diría usted a quienes nos están viendo de San Antonio a Los Andes a través de las señales de Quinta Visión con respecto a esta situación de la ficha social, la nueva ficha social, de protección social? Mira, yo, Bernardo, me he dedicado los últimos 6 meses a hablar mucho de la ficha. Yo no conozco a nadie que me diga que la ficha de protección social actual está muy buena y no la cambiemos. Nadie. La verdad que el consenso es bastante grande, donde todos reconocen que la actual ficha de protección social no funciona, tiene muchos errores y es muy injusta. Yo les diría a la gente que tenga confianza, que nosotros vamos a hacer un proceso serio, que va a tomar tiempo, porque hay que reencuestar a 1 millón de personas en la región, 12 millones de chilenos en el país. Por tanto, no se puede hacer en 2 meses. Va a tomar tiempo, va a tomar 8 o 9 meses probablemente, pero finalmente vamos a tener un instrumento que nosotros esperamos que dure muchos años y que sea un instrumento justo, que no castigue el esfuerzo de la familia, que se haga cargo de la realidad, que le dé puntajes sectoriales, puntajes especiales a los adultos mayores y a los allegados, que se incorpore el tema habitacional y que además se haga cargo de aquellos gastos que tienen las familias por enfermedades catastróficas, los gastos en educación, los gastos en vivienda, en salud, en una serie de gastos que hoy en día no están consignados en la ficha. Entonces vamos a tener un instrumento finalmente mucho más certero porque nos vamos a hacer cargo de la realidad de la familia. O sea, mientras tanto se va a seguir funcionando con lo que hay. Vamos a seguir trabajando con la actual ficha, con más fiscalización,
con cruces de datos, pero no vamos a cambiar el modelo de cálculo, por tanto la gente tiene que estar tranquila de que no van a perder los beneficios y cuando tengamos la nueva ficha en marcha van a ver que va a ser un instrumento mucho más justo y mucho más, y además va a ser un instrumento mucho más transparente, que es una de las cosas que las personas piden, es saber cómo y por qué se calculan los puntajes. Hablemos de otro ámbito, Seremi, el de la pobreza. Para no equivocarnos, de acuerdo al informe Política Social de 2011, un 15,1% de la población vive bajo esta línea de la pobreza a nivel nacional y el 3, a nivel regional, Sí, regional. Y el 3,4% a nivel nacional. ¿Por qué esta diferencia? No, el 3,4 es la indigencia. La indigencia, perdón, indigencia, ¿ya? sí. ¿Ya? A ver, la región del Paraíso se ha caracterizado normalmente y lamentablemente por estar siempre bajo los promedios nacionales, o sea, sobre los promedios nacionales de pobreza. Y eso tiene que ver, y una de las cosas que nosotros esperamos que cambie con la encuesta CACEN que estamos levantando ahora, tiene que ver con que históricamente hay dos factores que son muy determinantes para la pobreza, la educación y el trabajo. Y lamentablemente la región del Paraíso ha tenido históricamente niveles de cesantía muy por sobre el promedio nacional. De hecho, la brecha que hay entre el promedio de cesantía nacional y el regional ha ido disminuyendo durante el último año, está llegando solamente a un 0,4%. Y nosotros esperamos que en la próxima datos de la encuesta CACEN, ese 3,4%, que es el dato que a nosotros más nos preocupa, que son las personas que viven con menos de 1.000 pesos diarios. Son 60.000 personas en la región de Valparaíso que viven con menos de 1.000 pesos diarios, 32.000, 33.000 pesos mensuales. Que obviamente cualquier persona, cualquier televidente puede calcular y saber que eso no alcanza para absolutamente nada. Y ese es el foco nuestro para cuando nosotros nos ponemos que queremos derrotar la extrema pobreza, es sacar a esos 60.000 chilenos de la región de Valparaíso, 600.000 en el país, son 170.000 familias, sacarlas de esa condición de extrema pobreza. Nosotros creemos que lo vamos a lograr, tenemos los instrumentos para hacerlo. ¿Pero qué pasa con el otro porcentaje que vive bajo la línea de la pobreza? A ver, el tema nosotros lo vamos a abordar de una forma bastante integral a través de lo que y me voy a adelantar quizás al tema del ingreso ético familiar. ¿Ya? ¿Qué es básicamente el ingreso ético familiar? El ingreso ético familiar es un sistema, es un programa que no solamente son transferencias monetarias, porque está archiprobado en el mundo que yo por más que haga transferencias monetarias, pero si no dejo instalada capacidades, capital humano en esa familia, probablemente cuando deje de transferir, esa familia va a volver a bajar, a caer bajo la línea de la pobreza o la extrema pobreza. Por tanto, hemos diseñado un programa que tiene primero atención psicosocial, que es habilitar a la familia socialmente. Después viene todo un programa de atención sociolaboral, que lo que busca es que las familias puedan generar sus ingresos autónomos, dejar instalada capacidades en las familias de pobreza y extrema pobreza. Y en este proceso que puede durar 2 o 3 años de acompañamiento de una familia, además le vamos a ir incorporando, le vamos a ir transfiriendo recursos a través de las transferencias monetarias, que es el ingreso ético familiar. Seremi, usted señaló un tema que esto tenía que ver con el empleo y la educación. Sí. Y en Chile hoy hay una crisis educacional. ¿Esto de alguna forma no influye negativamente también en estos programas? Absolutamente. Y cuando yo veo, y nuestros televidentes ven lo que pasó en el conflicto estudiantil, yo hago la siguiente reflexión. Nosotros vimos marchas y marchas y marchas y pidiendo más recursos para la educación universitaria. Yo les quiero decir que las personas que están en la universidad, ya por el solo hecho de entrar, son privilegiados. Y los que están marchando no son la gente de extrema pobreza, porque los que están en extrema pobreza o pobreza ni siquiera han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad. Sí, pero hablemos de estas familias que ingresan sus hijos a la educación preescolar, a la educación básica, ¿no es cierto? Y que supuestamente el rumbo hacia donde deben ir es hacia la educación municipalizada. Y todos sabemos lo que está pasando con la educación municipalizada, tanto a nivel económico como también a nivel de calidad, donde los últimos exámenes, las pruebas, señala de que no son los mejores estándares e incluso eso radica en que se está perdiendo mucha matrícula en todas las comunas. Mira, yo te voy a dar un dato. Un niño que está en condición de extrema pobreza va a sacar en promedio 60 puntos menos en el CIMSE en cuarto básico y cuando llegue a segundo medio va a sacar en promedio 100 puntos menos en el CIMSE. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar con el ingreso ético familiar, que en realidad es un sistema de oportunidades. ¿Ya? Pero habría que cambiar también un poco, mejorar el sistema de educación. Absolutamente. El tema de fondo para derrotar la pobreza tiene que ver con la educación y el trabajo. No hay otra salida, no hay otro mecanismo. Y para eso el Ministerio de Educación efectivamente está implementando y va a empezar a implementar medidas importantes en lo que es la calidad de la educación.
Pero y fíjate cómo nosotros nos damos cuenta de que el problema está en la calidad de la educación, independiente de quién es el sostenedor o quién es el propietario, si tú quieres, del colegio. ¿Ya? Lo importante es que ese niño tenga acceso a una educación de calidad. Y lamentablemente hemos perdido el foco de la discusión, y la discusión está en que si el colegio tiene fines o no tiene fines de lucro, cuando lo relevante es que ese niño tenga acceso a una educación de calidad, financiada por el Estado, garantizada por el Estado, efectivamente. Pero quien se haga cargo de la administración de eso, la verdad que no es lo más importante. Lo más importante es que ese niño tenga la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Y lamentablemente, y todos los datos indican que lamentablemente la educación pública no está dando buenos resultados. Y está aumentando la brecha, la desigualdad. Nosotros vamos a romper con la desigualdad en Chile. Aquí se habla mucho de la brecha de ingresos, o sea, lo que ganan los más ricos versus lo que ganan los más pobres. Efectivamente, Chile está con unos indicadores muy malos. Y eso no se va a romper en la medida que no se genere mejor empleo en los deciles más pobres. Y uno obtiene un mejor empleo cuando uno tiene una mejor preparación, una mejor capacitación, capital humano. Es la única forma. Ahora, si tú te fijas, el ingreso ético, como lo he explicado, tiene este socio laboral, y el socio laboral lo que hace es instalar capacidades para que las personas generen sus ingresos autónomos. Entonces queremos suplir de alguna forma. O sea, el acompañamiento psicosocial está enfocado a toda la familia, a los niños, a los papás, la mamá, a todas las personas que viven en esa familia, y procurar también de que estén en colegio y que vayan al colegio, que asistan al colegio, premios por excelencia académica. O sea, está fomentando la educación en ingreso ético, porque los bonos no se transfieren solamente por estar en el programa, sino que en la medida que van logrando metas las familias. Por ejemplo, hay bonos por excelencia académica, por empleabilidad de la mujer, por asistencia sobre el 95% al colegio. Hay una serie de incentivos a que las familias se metan y procuren una buena educación de sus hijos. Nos deben quedar, disculpe, Seremi, 2 minutos, sí, que no interrumpa, y no puedo dejar de preguntarle por lo de la encuesta CACEN, porque usted lo señaló. Sin embargo, hace un tiempo se conoció una información de que estaba costando un poco conseguir algunos datos, sobre todo de la gente más acomodada, y se habla del sector de Viña del Mar. ¿Qué ocurrió con aquello ya en este último minuto que nos queda de programa? Bueno, gracias a Dios, finalmente, si bien logramos levantar toda la información que necesitábamos, tuvimos un periodo muy malo donde teníamos un déficit de casi el 30% de encuestas por hacer. Y curiosamente, yo lo lamento porque en los sectores más acomodados nos costó mucho levantar la encuesta, finalmente lo logramos. Y más allá de eso, lo relevante es que la encuesta CACEN es un instrumento fundamental para la elaboración de la política social, porque no solamente mide pobreza por ingresos, sino que mide otros parámetros: educación, salud, vivienda, trabajo, que nos permite finalmente tener un diagnóstico de la realidad social y poder elaborar políticas sociales para poder ir actualizándonos y hacer las cosas mejor. Y ese instrumento que antes se hacía cada 3 años, hoy lo estamos haciendo todos los años. ¿Cuándo se va a saber más o menos la información? Nosotros esperamos que en el mes de mayo estén ya los resultados de la encuesta CACEN 2011. Bueno, y de esperar de que avance y no retroceda, porque si no, nosotros dice que las políticas no son las adecuadas. Tenemos la expectativa de que empecemos a avanzar hacia este compromiso del presidente Sebastián Piñera, que es derrotar la extrema pobreza en Chile. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Bernardo, y gracias a Quinta Visión por la invitación. Este es el Seremi de Desarrollo Social, Tomás Ochoa, con quien hemos conversado de temas de importancia, como es la encuesta CACEN, también la pobreza, que es un tema en nuestra región, y la ficha de protección social. Gracias por estar con nosotros. Somos Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.